Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. La detención del rapero español Pablo Hasél, cuyo nombre real es Pablo Rivadulla, ha desatado un debate sobre la libertad de expresión en España. El argumento de las autoridades es muy claro. Hasél, a través de las letras de sus canciones y de sus publicaciones en Twitter, glorifica o enaltece el terrorismo y también insulta a la monarquía española. Sobre el tema se pronunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Escuchemos. La democracia española tiene una tarea pendiente, que es ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión. Existe además un amplio consenso dentro de la sociedad española para amparar mejor la libertad de expresión en línea con la regulación que existe en otros países europeos. Y el Gobierno de España ya ha manifestado que va a mejorar la protección legal de la libertad de expresión. La democracia ampara la libertad de manifestación, la libertad de expresión, incluso la expresión de los pensamientos más infames, más absurdos, pero la democracia nunca, jamás ampara la violencia. La violencia es lo contrario a la democracia. El artista fue capturado tras un operativo policíaco en la Universidad de Lleida, en donde Hasél se había atrincherado con varios de sus simpatizantes para evitar cumplir su condena en la cárcel. La justicia emitió un fallo y lo condenó a 9 meses de prisión. Al tratarse de la cuarta condena que le es impuesta, los jueces ya decretaron que debería ingresar a prisión. Amnistía Internacional criticó esta sentencia. La legislación es injusta y la interpretación que hacen los tribunales no es acorde al derecho internacional y a lo que marca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No solo la legislación, sino la interpretación que hacen los tribunales no es acorde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado 3 veces a España en los últimos años, diciéndole que no se puede condenar a personas exclusivamente por injurias a la corona. Ya lo decíamos, en sus letras, Hasél se refiere al rey emérito, a Juan Carlos I, como un capo mafioso y un borracho tirano. También ha acusado a la policía de torturar y de matar a manifestantes y también a migrantes. Pero el cantante se defiende y explica el por qué da ese tipo de mensajes en sus letras. Cualquiera que lea los tweets por los que he sido condenados a prisión, igual que las canciones, puede comprobar que yo estoy reflejando una realidad, que estoy contando hechos sobradamente probados, que incluso han aparecido reflejados tanto en prensa estatal como internacional, así que literalmente se están encarcelando por contar la realidad. La detención de Hasél desató una ola de indignación entre sus seguidores y también entre los ciudadanos que a través de las redes sociales convocaron a varias marchas que terminaron en enfrentamientos con las policías de las diferentes ciudades, con daño al mobiliario urbano y también algunas detenciones. Asimismo, abrió nuevamente ese debate en España sobre la libertad de expresión y las leyes que protegen este derecho dentro de un Estado democrático. Para analizar este tema hemos invitado a Manuel Gazapo. Él es doctor en Relaciones Internacionales, también es experto en terrorismo y director del Observatorio Internacional de Seguridad de España. También va a estar con nosotros Alberto González Pulido, asesor jurídico, experto en propiedad intelectual y también en libertad de expresión, es integrante del Instituto de Arte Contemporáneo de España y colaborador de la ONG Freemuse. Les recuerdo a todos ustedes que pueden ser parte también de este debate, ustedes pueden ser parte de esta conversación, pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook y también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24-ES y @Santilogo. La etiqueta para que dejen todos los comentarios es numeral el debate F24. Pues comenzamos y comienzo entonces preguntándole a Manuel Gazapo, el primer invitado que presenté, sobre este debate que queda abierto allí en España y que desde esta orilla del Atlántico tratamos de entender y analizar, siendo España pues un referente en muchos casos para América Latina. Allí en España entonces, la libertad de expresión o el discurso de odio, destruir la honra de las personas, ¿cómo está el debate? ¿Cómo cree usted que son las posiciones allí? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por invitarnos. Es un placer estar aquí debatiendo y analizando la circunstancia en la que está ahora mismo sumergida España y también otros países del viejo continente, de Europa y del resto del mundo. En España ahora mismo estamos viviendo un momento de crisis, por decirlo de una manera, de mucho movimiento por la detención de un músico, de un rapero, cuyo nombre artístico, como ya anticipabais, es Pablo Hasél. Creo que en España como tal, luego lo debatiremos, existe un Estado de Derecho
existe una Constitución, existen unas leyes y existen unos mecanismos que garantizan la libertad de expresión. Es posible que España tenga que hacer una cierta labor de autocrítica para garantizar en mayor medida la libertad de expresión desde el punto de vista artístico. Ahora, no podemos decir que España no sea una democracia o que en España no exista libertad de expresión, porque como tal, la realidad está ahí. Y si a este sujeto se le ha encarcelado, no es tanto por las injurias a la corona, que también, sino por otros delitos como amenazas mucho más graves o enaltecimiento del terrorismo, haciendo referencia a grupos terroristas como ETA, el Grapo o Al-Qaeda. ¿Y qué opina Alberto González allí también en España? ¿Libertad de expresión o esto es un discurso de odio, simplemente y claramente un discurso de odio? Bueno, Santiago, pues precisamente una difícil pregunta, la verdad, ¿no? Tenemos en España una situación de crispación, como bien comentaba Manuel, bastante importante con este tema y que es difícil responder, la verdad. ¿Estamos en una democracia en España? Sí. Estamos en una democracia en España ampliamente mejorable. Lo decía Esteban Beltrán antes, al inicio de la noticia. España ha sido denunciada en los últimos 4 años, diría yo, 3 veces, por carencias en la libertad de expresión. Pero coincido totalmente con Manuel en que a Pablo Hasél no se le juzga tanto por las injurias a la corona, sino porque hace una serie de declaraciones y aparte en sus letras también enaltece el terrorismo, como bien hablaban de diferentes grupos terroristas como el Grapo, como ETA, como incluso Al-Qaeda. Y es verdad que es una condena de 9 meses que se suma a ciertas condenas anteriores que al final determinan su ingreso en prisión. ¿España es un país con problemas de libertad de expresión? Sí, porque no se trata solo de Pablo Hasél. Se trata de Valtònyc, se trata de la insurgencia, se trata de Homo Belamine, se trata de Clemente Bernard y otros artistas que, aun no teniendo penas de cárcel, han tenido problemas con la justicia por haber mostrado diferentes discursos artísticos y culturales que no tienen por qué enaltecer el terrorismo, sino simplemente incomodar al status quo. Sabemos que la corona en España tiene una importancia vital a nivel constitucional incluso, y por eso a veces genera fricciones y conflictos con el sector cultural y con el sector de la libertad de expresión en nuestro país. Sí. Manuel, en este caso, ya lo decíamos, no es el primer artista o la primera persona que es acusada de este tipo de hechos, tanto en su representación artística como a través de las redes sociales. No es el primero en España que es acusado de enaltecer a los grupos terroristas o a sus acciones y también en hacer señalamientos a las instituciones españolas o a políticos de la escena de allí de este país o a integrantes de la Casa Real Española. ¿Es el caso de Hasél simplemente un punto de quiebre y están tratando de darle visibilidad para que sea como un ejemplo aleccionador para los ciudadanos sobre cómo, hasta dónde puede llegar este tipo de casos dentro de la justicia española? Hombre, la pregunta es interesante, pero tengo muy clara la respuesta. No creo que el Estado español, el Estado de Derecho español, tenga que aleccionar a la población en ningún aspecto, ni en ningún sentido. El Estado español, el Reino de España, es, insisto, un Estado de Derecho, un Estado miembro de la Unión Europea, un Estado miembro de la OTAN y de otros muchos organismos supranacionales. España no tiene que aleccionar ni dar ningún toque de atención a ninguna parte de la población, simplemente tiene que aplicar su código legal, nuestro código constitucional, que es el que nos rige y el que nos permite convivir. Quizás hemos de replantear hasta qué punto determinadas expresiones artísticas pueden ser susceptibles de ser interpretadas como delito o no. Estoy completamente de acuerdo. Las democracias son siempre ampliamente mejorables. Existe un amplio margen de mejora, por decirlo de otra manera, en otras palabras. Ahora, España no está intentando aleccionar a nadie ni meter miedo a ninguna parte de la población más o menos reivindicativa o que esté en contra de las instituciones. Simplemente se está aplicando el derecho y el código legal tal y como está constituido, con mejor o menor acierto. Pero, por favor, no demos a entender que España está actuando
de manera indirecta o demos a entender que está actuando como algún tipo de régimen que intenta aleccionar. Por favor, Claro. eso es muy serio y no deberíamos entender eso. Claro, de acuerdo a cómo han transcurrido los hechos, vemos, y ya lo decíamos, no es la primera vez que este cantante, este rapero, era acusado, iba ante la justicia a responder por sus hechos, y ya en esta cuarta instancia, pues los jueces determinaron que definitivamente ya era momento de que fuera a prisión, ya había respondido por estos cargos en el pasado. Simplemente viéndolo así, es el transcurso normal de la justicia, ¿no? Del desarrollo de la justicia. ¿Por qué le cuesta entonces a un sector de la población española entender que la justicia está actuando? Le pregunto a Alberto. Pues porque actúa con Hasél y con una parte de la población no actúa. Ese es el problema. El problema desde el activismo social en España y las organizaciones de derechos humanos es que vemos una doble vara de medir. Evidentemente, el caso de Pablo Hasél tiene su gravedad y de hecho creo que ha sido, en cierto modo, bastante correcto su tratamiento judicial. El tema es que, claro, se persigue a Pablo Hasél y se persiguen a otros artistas con un carácter identitario e ideológico marcado y a otros no. Estamos hablando de que hay un grupo de extrema derecha campando a sus anchas por nuestro país, profanando determinadas, no sé, exclamas totalmente fascistas, que también con la ley en la mano, teniendo en cuenta la tipificación del Código Penal actual, también serían delitos de exaltación de terrorismo. Entonces, claro, no se trata tanto de que Pablo Hasél tenga que salir de la cárcel o que su procedimiento o que el proceso judicial que le ha llevado a prisión sea inadecuado, sino que ese mismo proceso judicial no sea aplicado a otras personas o a otros colectivos. Ese es el problema. Manuel, o es el problema que yo veo. Su opinión al respecto. ¿Hay aquí un desbalance? Para algunos sí se aplica estos procedimientos, como dice Alberto, para otros no. Ya lo decíamos, está simplemente la justicia actuando y este es el cuarto escenario en el que Hasél es acusado y pues ya los jueces determinaron que era necesario que ingresara en prisión y cumpliera una pena allí recluido. Sí, me ha parecido muy interesante y acertada, absolutamente acertada, la apreciación de Alberto. Es cierto que en España, como también hemos estado viendo de un tiempo a esta parte en Estados Unidos, existe un importante incremento de los movimientos supremacistas vinculados a la extrema derecha, vinculados al neonazismo, al fascismo o al etnonacionalismo, ¿no? Eso es un elemento importante que tenemos que también prestar mucha atención dentro del jardín democrático europeo, porque lo estamos viendo también en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Polonia, en Hungría. Estamos viendo un incremento muy preocupante de la extrema derecha o de partidos, de medios de comunicación, de simpatizantes de este tipo de grupos bélicos que evidentemente también están haciendo soflamas en medios de comunicación, en redes sociales y que también cometen graves actos de vandalismo y que están interesados también, ¿por qué no?, en acabar en la senda del terrorismo. Con lo cual, desde el punto de vista de la seguridad, del contraterrorismo, no podemos ser vagos en esto. Debemos de ser preventivos y no reactivos, debemos de anticiparnos. Es verdad que la extrema derecha existe en España, ha existido siempre, igual que existió siempre en Estados Unidos y en el resto de Europa. Ahora, por la polarización política, por el clima de crispación socioeconómica, sociocultural, está teniendo también un mayor impacto, de la misma manera que lo está teniendo también la extrema izquierda. Con lo cual, España tiene que ser lo suficientemente madura, lo suficientemente activa como para moverse, anticiparse y empezar a aplicar los diferentes mecanismos, no solo policiales o judiciales, sino también sociales, económicos y culturales de debate para evitar esto. Porque estos son malas hierbas, y permitirme que apunte esto, son malas hierbas que crecen en nuestro jardín democrático y acaban afectando al desarrollo de la vida normal de cualquier ciudadano. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha son amenazas a nuestro Estado de Derecho. Y eso es muy importante y eso es una realidad que está sobre el terreno a día de hoy. Manuel, retomando algunos de los apuntes que usted hace en esta última respuesta, habla de la polarización, la coyuntura en la que se encuentra España en este momento. Tal vez en otro escenario
este tipo de acciones judiciales y estas detenciones, y este caso en particular de Pablo Hasél, no tendría tanta repercusión si no estuviéramos en un grado de descontento tan alto en España por el tema de la pandemia, la crisis económica, la polarización política, los movimientos independentistas? ¿Cree usted que esos también son ingredientes que ayudan a que este caldo de cultivo se vea alimentado? Sí, estoy de acuerdo con su análisis, no podría decirlo de otra manera. Creo que todos los factores suman, creo que todo elemento en una atmósfera, en un planeta, en un espacio de estudio, influye, no hay ningún elemento aislado. La pandemia ha influido mucho en la crispación social, la incertidumbre sanitaria, la incertidumbre económica que está dejando a muchas familias en la calle. Evidentemente hay muchos factores que al final acaban haciendo que la sensación se caldee, ¿no? Que las pasiones que tenemos dentro, por decirlo de una manera, tomen temperaturas muy altas y eso derive en conflictos sociales. Este problema con relación al citado cantante, pues puede haberse, sin ninguna duda, visto incrementado por todos estos factores. Ahora, las protestas no son nuevas, existen en España y quizás en otro momento hubiesen tenido menos eco mediático. No obstante, creo que la atención que está recibiendo el problema de Pablo Hasél está excediendo en demasía la importancia que tiene si la gente verdaderamente atendiera a estudiar de forma pausada y científica todo lo que tiene que ver con este sujeto y las condenas que tiene impuestas. Insisto, creo que estamos quizás dando una importancia desproporcionada a este asunto, que no por ello innecesaria, pero sí desproporcionada. Alberto, allí en España, paso a otro punto importante de este debate y es un punto inmenso. Tal vez ustedes ya lo han debatido allí y lo han conversado varias veces en España y dentro de este jardín democrático europeo, el jardín democrático español, como lo ha nombrado Manuel. ¿La libertad de expresión tiene límites? ¿Puede tener límites? Muchos sectores dicen que los límites los pone la élite política dependiendo de hasta qué punto o hasta dónde le puede interesar que tenga unos límites. ¿Cuál es el análisis que usted hace al respecto? Pues otra pregunta bastante complicada de responder, ¿no? Para mí sí. Para mí la libertad de expresión tiene que tener un límite y es la dignidad y el respeto a los otros ciudadanos que viven en nuestra democracia. Lo que pasa es que, como bien apuntaba antes Manuel, vivimos una situación de crispación en España en la que ese respeto se ha perdido. También, no solamente provocada por esta crisis, una crisis que viene de 2008, la situación, sobre todo de los jóvenes en España, es totalmente crítica y desamparada, no hay una identificación institucional en el absoluto, no hay un reflejo social en las instituciones que ampare a la juventud en España, y claro, esa desafección hace que la más mínima chispa provoque todo lo que está pasando. La libertad de expresión nunca puede llevar a la violencia, o nunca puede amparar la violencia. Claro, no lo justifico, pero entiendo por qué llega así, porque evidentemente, como bien comentaba Manuel, las protestas no son nuevas en España. Desde el año 2015, desde que entra en vigor la llamada Ley Mordaza, que es una ley de seguridad ciudadana que no tiene nada de seguridad, pues empiezan todas las protestas, empiezan las condenas de Amnistía Internacional y de otro tipo de organizaciones, y entonces es un caldo de cultivo para que este tipo de situaciones surjan, ¿no? Tenemos que analizar de una forma más profunda cuáles son los motivos políticos, sociales e incluso económicos que determinan este ecosistema, ¿no? tan crítico. ¿Cuáles pueden ser de crispación entonces? social. ¿Cuál puede ser entonces ese ecosistema, Alberto? Pues básicamente porque lo que creo yo como ciudadano español, y creo que una gran parte de la ciudadanía española cree, es que el Estado no está actualizado o no refleja la realidad social que vive el país. La Constitución es una Constitución desfasada, es una Constitución que no ampara nuevas realidades sociales, nuevas libertades sociales, y no ampara tampoco la capacidad que tiene por ejemplo, el ámbito digital de desarrollar una nueva forma de ciudadanía. Eso lo que viene un poco a decir es que uno de los primeros pasos para mejorar la situación de España es sin duda reformar la Constitución y proteger más las libertades civiles, pero también la seguridad. O sea, siempre se ha intentado poner en una balanza seguridad y libertad individual, ¿no?
por el tema, por ejemplo, de la fiscalización de los datos personales Sí, y todo lo que sabemos en redes sociales, claro. por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ampararse? Hombre, bueno, Manuel sabrá más que yo de este tema, las medidas de contraterrorismo evidentemente siempre amparan y siempre protegen más la seguridad, ¿no? Porque Sí, precisamente es su función. Pero claro, tiene que haber un equilibrio que es muy difícil de lograr. Y tiene que haber una voluntad política primero para que ese equilibrio se sostenga, ¿no? Y que haya precisamente una conciliación, una intención de los políticos precisamente de aunar todas las opiniones y sensaciones y sentimientos claro, que Manuel. vergen de la ciudadanía española, ¿no? Claro, Alberto. Manuel, su opinión al respecto sobre este tema de los límites de la libertad de expresión allí en Europa y, bueno, en este caso, en España y las motivaciones que pueden tener los diferentes grupos políticos o el gobierno de turno allí en España para imponer este tipo de leyes como la ley Mordaza, que ya vemos que ha sido muy criticada a nivel internacional. Sí, evidentemente las críticas existen y si las críticas existen tendremos que escucharlas como ciudadanos españoles y hacer una autocrítica para ver cómo podemos consensuar una serie de medidas que permitan a España, bueno, pues adaptarse al contexto, como veníamos hablando en este interesante debate, a las nuevas circunstancias que tienen mucho que ver con nuevos sentimientos, nuevas identidades, nuevas percepciones y la propia evolución del país como actor vivo. Al fin y al cabo, un Estado-nación no es algo que sea constante y que no evolucione, sino todo lo contrario, es un elemento, un Estado, un país, es un elemento metamórfico que va evolucionando y va pasando por diferentes fases. Sin duda alguna será necesario reflexionar sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión, pero teniendo una cosa muy clara, la libertad de expresión en ningún momento puede amparar o respaldar expresiones bélicas o que inciten a la violencia contra un grupo de personas o un tipo de instituciones. Es decir, el límite está muy claro y el límite es que no podemos permitir que la libertad de expresión en ningún ámbito, ya sea periodístico, político, ciudadano o artístico, se acabe utilizando como catalizador, como trampolín, como autopista, como vía, como excusa para insuflar el miedo o el caos en otro tipo de agentes sociales. Hemos de ser muy responsables con la libertad de expresión, porque también ese es no solo es un elemento fundamental de nuestra Constitución española, sino también un elemento esencial de los derechos humanos. Y esa libertad de expresión vamos a tener que reflexionar, insisto, sobre ella, vamos a tener que cuidarla, vamos a tener que quizás también ampliarla, hacerla más flexible, hacerla más adaptativa a las nuevas, insisto, a las nuevas sensibilidades, a las nuevas percepciones, a las nuevas demandas de la sociedad, sin lugar a dudas. Ahora, teniendo muy claro que en ningún momento esa libertad de expresión puede amparar o justificar expresiones de violencia o mínimamente bélicas o que susciten conflictos entre personas. Si permitimos que eso ocurra, estaremos tergiversando el concepto tan Claramente. sagrado de la libertad de expresión. Manuel, y precisamente el gobierno que lidera Pedro Sánchez allí en España se mostró abierto a revisar esta ley, a darle un vistazo y revisar y ver cómo se puede actualizar de acuerdo al contexto en el que está España en este momento. Esta revisión, muchos analistas allí en España dicen que llega tarde, que reacciona simplemente a la presión de los ciudadanos por los hechos recientes que han tenido lugar en los últimos días allá en España, particularmente en Cataluña, y que el gobierno tiene claro que no actuar puede generar una mala imagen dentro de los españoles. ¿Cuál es el análisis que usted hace de esa apertura que ha mostrado el gobierno? Bueno, creo que la predisposición del actual presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, es positiva. Es decir, cualquier presidente del Gobierno, del color político que sea, si tienen una disposición al diálogo y a la apertura, pues bienvenido sea, ¿no? Yo como ciudadano creo que siempre es bueno que tengamos en la política, independientemente de qué espectro ideológico esté al mando, gente aperturista, gente abierta al diálogo. Si el presidente del Gobierno, como así se ha mostrado dialogante y dispuesto a reflexionar para amplificar y hacer más flexibles los límites de nuestro código penal y de nuestra Constitución en lo que se refiere a la libertad de expresión, pues bienvenido sea, estoy de acuerdo plenamente con él, como con cualquier otra figura que defienda eso. Ahora bien, ¿España llega tarde? Bueno, en España tendemos mucho a fustigarnos. No, España no llega tarde, ¿podría haber llegado antes? Sí,
por supuesto. Ahora, España avanza a un ritmo bastante positivo si lo comparamos no con otros países, sino con nuestra propia historia. Yo no voy a compararme con otros estados de la geopolítica internacional. España tiene suficientes retos sobre la mesa, tiene que atender a diferentes circunstancias, a diferentes cuestiones desde hace décadas, y creo que vamos poco a poco. ¿Podemos exigirnos más? Sin lugar a dudas, debemos hacerlo. Ahora, ¿debemos lamentarnos, debemos fustigarnos y debemos pedir disculpas? Pues hasta cierto punto, estamos haciendo todo lo que se puede. ¿Llegamos tarde? No, creo que todo se está haciendo a su debido tiempo y si no, en las formas más correctas si vamos a destiempo. No sé si me explico. Alberto, su opinión al respecto sobre este tema. ¿Llega tarde España a replantear esta ley, a darle un vistazo? Yo creo que sí. En esto, pues, tengo diferencias con Manuel. Porque es verdad que tenemos una forma de ser como Estado, por así decirlo, muy particular, ¿no? Porque quizás somos también un país muy particular. La ley Mordaza entra en vigor en el año 2015. Hemos tenido tiempo para cambiarla, ¿eh? Hemos tenido mucho tiempo para cambiarla. Es verdad que es otra administración diferente porque es el PP, es el ministro Gallardón el que promueve esta ley, pero de hecho la reforma de la que habla Pedro Sánchez, una reforma que entiendo que es beneficiosa para el país, habla más de la tipificación penal, no tanto de la ley Mordaza, ¿vale? Estamos hablando de 490 del Código Penal y 578. Y, claro, llega tarde. Yo creo que llega tarde porque es una reacción del gobierno ante un problema que se le viene encima por las manifestaciones y por los problemas que estamos teniendo de inseguridad ciudadana por las revueltas que se están sucediendo pues, en ciudades como Madrid, sí, Barcelona, Bilbao y demás. Entonces, se le puede achacar, evidentemente, que haya llegado con retraso esta propuesta. De hecho, ha habido cierto malestar porque parecía que era Podemos el que iba a iniciar y que iba a presentar estas medidas. De hecho, hay una iniciativa legislativa que se presenta el 9 de noviembre, precisamente para cambiar todo este panorama, ¿no? Y bueno, esto ocurre porque básicamente hay varias ciudades que están teniendo muchos problemas de inseguridad ciudadana a raíz de estas manifestaciones. Sí, Alberto. Hemos tenido tiempo para cambiar esto, ¿eh? Y no lo hemos hecho. También porque no ha habido voluntad política, porque no hemos estado en un gobierno de coalición y porque también comprendo que es difícil, porque hay otros aspectos que hay que mejorar del país, estamos en una pandemia mundial y también eso es prioritario, sí. Pero es que claro, la libertad de expresión también lo es, ¿eh? Alberto, y dentro de esa posibilidad de debatir sobre esta ley y hacerle modificaciones, queda otro debate también muy profundo y complicado, y es si son necesarios estos castigos penales dentro de los casos de libertad de expresión. ¿Es necesario llegar a estas instancias? Es uno de los puntos que quieren revisar. ¿Cuál es su opinión? También es muy complejo responder a eso. La verdad es que es un debate súper difícil, las cosas como son, ¿no? Porque realmente las penas de prisión tienen una función y que evidentemente tiene que, en última instancia, lo que se entiende es que hay una función de reinsertar a un reo en la sociedad, ¿no? Claro, cuando estamos dando penas de prisión a soflamas como esta, realmente no sé si estamos añadiendo leña al fuego, realmente. Que no significa que justifique este tipo de manifestaciones. Pero no creo que sea la estrategia más acertada. Evidentemente hay otro tipo de penas que son penas de multa, siempre penas, no sanciones administrativas, que eso es otro tema, sí, que evidentemente también han funcionado. De hecho hay otros casos, como el de Homo Belamine, por ejemplo, que no entra en la cárcel, sino que también hay una pena de multa con una cuantiosa suma. A Pablo Hasél también se le aplica, a Valtònyc, a los 12 miembros de la insurgencia y a otro tipo de artistas, ¿no? Sí. Entonces, realmente las penas de cárcel, yo personalmente creo que no son la mejor estrategia, pero entiendo también que hay determinados momentos, en función también del carácter público o de la dimensión de la manifestación que se haga, en el que puedan estar amparadas por el Código Penal y que por tanto sean constitutivas de una pena de prisión, ¿no?
Claro. Pero es muy Manuel, difícil su porque opinión al respecto para ir cerrando el debate, por favor. Bueno, en primer lugar, rápidamente, estoy de acuerdo con una cosa que decía Alberto. Si España tuviera un gobierno de coalición, y cuando hablo de coalición no me refiero solo al gobierno de coalición que tenemos ahora, sino un poco el modelo alemán, donde los dos extremos ideológicos supieran dialogar y tuviéramos la madurez política y la altura de miras suficiente como para hacer un gobierno de Estado y tener una altura de miras, insisto, y una generosidad y una inteligencia mucho mayor, posiblemente tendríamos un gobierno mucho más plural, mucho más generoso y mucho más sensible para tomar el pulso a la realidad social y de esa manera poder adaptar nuestros códigos legales. Ahora, atendiendo a lo que me planteabas, vamos a ver si hay una persona que lo que está tuiteando, está escribiendo en determinadas y reiteradas ocasiones es que incita a asesinar a alguien o que celebra que pueda ponerse una bomba lapa debajo del coche de alguien o cosas similares. Yo es que desgraciadamente personal y profesionalmente no tengo nada que argumentar en defensa de esa persona. Al revés, me merece muy poco interés. Es decir, creo que para eso está la ley, para eso están los expertos en el ámbito penal, en el ámbito judicial, y si han considerado que esta es la pena para este sujeto, que insisto, no es ni mártir ni villano, como lo hemos titulado, creo que eso es también un craso error desde el punto de vista comunicativo, ni mártir ni villano, es un sujeto que se ha excedido en su libertad de expresión y ha ofendido y ha puesto, de alguna manera, en peligro la percepción de seguridad de otras personas. Y eso es muy peligroso y, como tal, si tiene que ser castigado con penas de cárcel, pues así será. Igual que si yo, Santiago, te amenazo a ti o amenazo a France 24, yo acabaría en la cárcel. Claro, pues Manuel. entonces el código legal es igual para todos. Me quedan pocos segundos para cerrar el debate. Las conclusiones, por favor, muy puntual. Manuel, ¿qué va a suceder? ¿Qué lecciones va a dejar este caso para España? Es un caso que está en desarrollo, las manifestaciones están teniendo lugar en este momento. Rápidamente sus conclusiones. Tenemos que reflexionar sobre el panorama artístico, creo que es fundamental. El arte es un medio de expresión esencial para cualquier cultura, para cualquier país, y tendremos que reflexionar cómo podemos digerir, afrontar mejor este tipo de situaciones, este tipo de contextos, ver hasta qué punto las penas de cárcel son adecuadas o son el medio adecuado para reinsertar este tipo de personas o para hacerlas reflexionar y simplemente pues ir avanzando con democracia, con autocrítica y con humildad. Alberto, sus conclusiones, 20 segundos. Pues muy poco que añadir a lo que ha dicho Manuel. La verdad es que creo que necesitamos madurar como sociedad, como democracia y poder amparar nuevas formas de pensar, protegiendo y los derechos humanos, ¿no? Es lo que se trata aquí, ¿no? La libertad de expresión nunca puede amparar la violencia, por mucho que nos cueste creerlo a veces. Pues Alberto González Pulido y a Manuel Gazapo en España, muchas gracias por habernos acompañado en el debate de hoy. A ustedes recuerden que pueden seguir dejando sus comentarios, sus preguntas y opiniones. Gracias por habernos acompañado hoy. Siga con la programación de France 24.